comentarles, aprovechando el momento, que Miguel, el hermano de Aurorita, de Luis, les manda muchos saludos. Ayer habló con él. Y una de las cosas que fue muy grato de escuchar fue el hecho de cómo ese pastor que está yendo allí a Harvard, Arroyo Grande, a compartir la palabra, cuando, sobre todo, pues ellos que ya empezaron a conocer un poco más de la palabra, lo escuchaban, había cosas que decían, no, eso está mal. Bueno, Dios permitió que Miguel, y así dirigió las cosas, regresara ahí, y él estaba ahí, y ha estado compartiendo con el pastor, y gracias a Dios con una muy buena actitud, con todo ese respeto, o sea, aprendió la lección, y entonces se ha tomado el tiempo para estar hablando con el pastor y escudriñando la escritura. Como lo decía ayer, dice, ya ha habido cambios enormes, porque ya el pastor pues ha tomado ese cuidado, parece que dejando a un lado sus papelitos escritos por ahí, sus estudios que le mandaban, se ha puesto a estudiar la palabra. Y entonces ahora la enseñanza es sobre la palabra de Dios. Y yo le agradezco a Dios saber de esto, porque esto nos dice que este hombre ama la verdad, que había sido mal enseñado, pero que teniendo la oportunidad de corregir el camino no corregir. Pero aquí de lo que estamos hablando hoy, lo tremendo es que conociendo la verdad, nosotros la tengamos en poco y empecemos a dar oído a todas estas doctrinas falsas, todas estas doctrinas erradas, que están proponiendo cosas diferentes. Porque como uno lo encuentra en la palabra de Dios, en Cristo estamos completos. No necesitamos nada fuera de Él, todo lo tenemos en Él. Por eso cuando alguien viene y dice, pero aparte de esto hay que liberarte de las maldiciones generacionales, están inventando, son cosas falsas, o hay que romper con ellas, o hay que acabar con el demonio territorial y todas esas mentiras que no encontramos realmente en la palabra. Y cuando empiezan a hablar de que no prosperan porque están en pecado, y cuando hablan de prosperidad no hablan de lo espiritual, sino de lo material, y todas esas mentiras que han estado llevando a muchos de nuestros hermanos a dejar de oír la verdad. Y tristemente muchos tienen comezón de oír la verdad, apartan de la verdad del oído, como lo dice la palabra. Bueno, pero no es el tema. Quise aprovecharlo del caso del profeta joven para hablar de esto. Pero muchos al ver este trato que Dios tuvo con él, dicen, pero ¿por qué Dios con él sí a la primera? Y otros que hicieron y volvieron a hacer y siguieron haciendo, los dejó correr. Eso no es justo. Lo vamos a ver ahorita en Ezequiel. Lo que pasamos por alto es que Dios es justo, y lo que hizo con este profeta joven nos ha sido toda una enseñanza del por qué es tan importante ni siquiera dejarnos impresionar por un profeta viejo que nos lleve fuera del camino de la verdad. Es aquello que el Señor nos ha enseñado y nos ha hecho saber que es su voluntad. Ahora, vamos al Salmo 58. Leo a partir del versículo 1. Oh congregación,
pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis cesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Señor, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se despliegue, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espíritus, así vivos, así aislados, los arrebatará él con fuerza. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora, sé que este no sería uno de los cantos que les gustaría a algunas congregaciones entonar, como todas las frases que aparecen aquí, pero todas ellas hablan, primero, de las cosas que nosotros hemos tolerado en medio de nosotros, y por otro lado, la descripción de lo que pasa con los pecadores, y naturalmente después de ello, el trato que Dios tiene para con los que practican la iniquidad. Para llegar a esta conclusión o poder ahora sí que reconocer cómo Dios juzga justamente, dándole el galardón al justo y castigando al impío, y llevándonos a tener la confianza de que hay un Dios que juzga todas las cosas, que nada se escapa de lo que Él establece. Por eso somos llamados a no actuar con ligereza en lo que estamos haciendo, porque como lo dice aún la palabra de Dios en los evangelios, aún de toda palabra ociosa que hablemos los hombres, de ella habremos de dar cuenta delante del Señor. Así de que entonces necesitamos actuar con todo entendimiento. Ahora, vamos a leer en Ezequiel unos breves pasajes. Vamos a empezar en el capítulo 7. A leer a partir del versículo 1. Vino a mí palabra de Dios diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Dios. Ahora, hablando de lo que le tocó a Ezequiel estar profetizando, esto tuvo que ver precisamente con estar señalando al pueblo de Israel su pecado. Pero aquí no solamente estaba señalando el pecado, sino hablando del juicio de Dios, porque habiendo ya Dios hecho justicia, habiendo juzgado con equidad, simplemente le dice, lo que va a venir sobre ti no es más que el resultado de tu forma de caminar, de proceder, de todas tus abominaciones, de todo el mal que tú haces. Dios no estaba haciendo algo porque de repente le hubiera cambiado el humor y anduviera de malas y que por eso iba a hacer algo
contra de su pueblo, sino que en realidad, como Dios nos los hace saber, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel fue simplemente llevarlos a todo ese quebranto que necesitaban como nación. Y algo que para nosotros es importante es poder reconocer esto, cómo Dios ha tratado con nosotros de tal forma que busca un fruto, un resultado. Quiero pedirles que lo vean conmigo en el capítulo 18 también de Ezequiel. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello moriré. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, Dios el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y vamos al capítulo 33. Y leo a partir del versículo 10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Dios el Señor,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ahora, creo que para nosotros es muy importante tener presente esta palabra, estos dos pasajes que hemos leído. Sobre todo porque hay una insistencia de parte de Dios en este sentido. No es el deseo de Dios que muera el impío, no es lo que está buscando. El Señor nos hace saber en su palabra que envió a nuestro Señor Jesucristo para que todos los hombres tengamos una oportunidad de salvación. Que el deseo del Señor es que los hombres nos arrepintamos, que todos los hombres nos arrepintamos. Pero al mismo tiempo, eso no significa que ha cambiado la demanda de su ley, de su corazón. Y entonces, por eso el Señor nos hace saber que a muchos les parece, como lo estamos leyendo, que es injusto que el ladrón en la cruz, después de haber sido ladrón y haber estado envuelto en quién sabe cuántos crímenes y demás, en el último momento se arrepiente y se va a la gloria. Y en cambio el otro que ha estado toda su vida caminando bien, nada más por un tropezón, se muere y se va al infierno. Eso no es justo. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él, en primer lugar, insisto, no quiere la muerte del impío. Y yo puedo decirles, aún el justo que llega a pecar, no deja de tener su oportunidad de arrepentirse y de volverse al camino. Pero hay algunos que, como lo acabamos de leer, ya confiados en sus justicias, creen que ya el asunto está arreglado. Y por eso es que a mí me ha preocupado tanto esta doctrina de la perseverancia de los santos, donde les han dicho: salvo una vez, salvo para siempre. Ya prácticamente, como ya hiciste lo primero, ya no importa cómo vivas, de todas maneras te vas. Y el Señor lo dice claramente: no, sino que si peca, si comete impiedad, iniquidad, y allí en eso muere, se condena. Por ello va a morir. A diferencia de que un impío que haya estado caminando en esa impiedad, pero que aprovechando una oportunidad que Dios le brinde, se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Por eso sé que a muchos les parece
muy injusto, ¿no? Y lo han llegado a decir, ah, sí, tan fácil, ¿no? Ya pido perdón y ya, el asunto está arreglado. Pero ustedes y yo sabemos, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que no lo difícil, lo imposible para el hombre, lo hizo Jesús. Al venir como hombre, al vivir rectamente y al dar su vida en rescate nuestro, al pagar por nuestros pecados. Por eso es que podemos ser justificados por creer que Jesús pagó ya por nuestros pecados. No confiados en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es por la fe en Jesús. Pero Dios nos llama a perseverar en ello todo el tiempo. Ya no confiarnos de que como ya Jesús pagó, pues ya puedo vivir con liviandad, y como dicen algunos cínicos, y al final me arrepiento, ¿no? Y pues evidentemente no tienen la menor intención de arrepentirse, el menor deseo de hacerlo, y ni siquiera saben si tendrán oportunidad de hacerlo. Por eso el Señor es así tan claro y tan fuerte en ese sentido. Ahora, por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es que el Señor juzga justamente. Él hace justicia. ¿A qué me refiero? A que si el impío se arrepiente y Dios le da vida, el Señor está actuando de acuerdo a su justicia, a lo que Él ha establecido. Él no está yendo en contra de lo que Él ha establecido. Pero si el justo se aparta de la justicia y comete impiedad, y el Señor por ello lo castiga, el Señor no está siendo injusto, está castigando la impiedad. Así de que por eso creo que es importante que nosotros, teniendo presente todo esto que Dios nos ha hablado, podamos ver la actuación del Señor. Vamos a leer un par de pasajes en el Evangelio de Lucas, el primero allí en el capítulo 18. Leo a partir del versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, esto creo que para nosotros es necesario. Lo hemos considerado en razón de la oración, pero creo que también necesitamos reconocer cómo el Señor a través de este pasaje nos enseña algo muy importante. Si aquí, usando el ejemplo de un juez injusto, que casi no hay, llega el momento en que sí hay una respuesta de justicia. Por eso dice el Señor: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a su pueblo, que claman a Él de día y noche? Eso lo tenemos que considerar y muy seriamente, porque el siguiente versículo es algo como para darnos un fuerte jalón de orejas. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué digo que es un fuerte jalón de
orejas a nosotros. Porque si no creemos esto, no vamos a estar delante de Dios esperando en Él hasta que Él conteste. Y como lo dice la palabra, el Señor nos oye y hace justicia. Como lo dice el Salmo 103, Él hace justicia a los que padecen violencia. Él es fiel, Él es verdadero. Así de que en esa visión nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos, los llevó a considerar esto, que nosotros al presentar todo asunto, todo problema, aún todo agravio delante del Señor, podemos tener la confianza de que el Señor se va a encargar de responder conforme sea necesario. Ahora, vamos a leer ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 19, dentro de lo de la parábola de las minas, lo que fue la respuesta de uno de los siervos a quien le fue dada también una mina para trabajar. Leo a partir del versículo 20. Dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ahora, vamos a terminar de leer ese pasaje, pero quiero que miren esto, porque me parece tan interesante. ¿Qué había hecho este siervo con su señor? Lo había juzgado. Lo había juzgado al punto de considerarlo un hombre severo y que además en su juicio había dictaminado: toma lo que no puso, recoge lo que no sembró. Eso es lo que pensaba de su siervo, de su amo. Creo que entonces desde el principio hubiera podido decirle no. Pero lejos de hacer eso, en realidad lo usó como una disculpa para no trabajar algo sobre lo que había tomado una responsabilidad. Y por eso el Señor le dice: por tu propia boca te juzgo, por lo que tú mismo estuviste considerando. Tú dices que soy un hombre severo. Era como para tener miedo y ponerse a trabajar con mayor ahínco, con mayor cuidado. Dice, y que además tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré. Dice, pues por lo menos hubieras dado esa mina a los banqueros para que yo hubiera podido recibir los intereses. Ahora sí que algo hubiera ganado esa mina. Pero este es el asunto importante. Como Dios nos los enseña, este es un acto justo. Sobre todo viene la sentencia. Vamos a leer. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían, bueno, esa parte de la, ¿cómo se llama?, de la parábola. Pero aquí, ¿por qué creen que vino la orden de darle al que tenía 10 minas? Gracias. También el de 5. Que había notado que tenía capacidad de... Así es. Es el que había mostrado que podía
con mayor responsabilidad. Entonces no se trataba nada más de quitársela al que no la había trabajado para dársela a cualquiera. Eso no es justo. Por eso en justicia, ya bien haciendo un buen juicio, un buen balance, una buena apreciación, se le dio al que tenía 10,000. Y entonces, por eso es tan importante para nosotros ver cómo el Señor en ese trabajo que realiza con nosotros, pues nos lleva precisamente a entender que aún nosotros hacemos juicios sobre quienes son nuestras autoridades. Y esos juicios pueden volverse sobre nuestra cabeza, porque evidentemente no estamos actuando con justicia. Porque el que camina en justicia, como hicieron nosotros, se pusieron a trabajar. ¿Y qué descubrieron trabajando? Todo lo que podían lograr, y ni siquiera se imaginaron lo que iba a venir como galardón, recompensa de parte de su Señor. ¿Por qué? Porque como lo dijo, el de 10 fue puesto sobre 10 ciudades, el de 5 sobre 5 ciudades. Y si este hubiera ganado una sobre una ciudad, pero había un resultado, y no los iban a poner sobre al de 5 sobre 10 ciudades, porque era evidente que no tenía la capacidad para poder manejar todo eso. Así de que por eso uno ve que Dios es justo en todo. Así de que más vale que uno camine con todo ese entendimiento y se desempeñe en razón de lo que Dios ha buscado hacer con cada uno de nosotros. Ahora, para mí lo importante es que podamos ver cómo Dios, que tiene ese deseo de que le conozcamos, y que por eso como lo leíamos allí en Jeremías, que el que se alábese en entenderme y conocerme, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia. Y qué importante es conocerlo, porque no es que estamos, como algunos han llegado a pensar, que cuando nosotros hablamos acerca de Dios o acerca de Jesucristo, lo defendemos solo por compromiso, o hablamos de Él o decimos buenas cosas por compromiso. No, es convicción, porque tenemos la bendición de conocerle y hemos comprobado que Él es justo, que Él es verdadero. Y miren, les voy a poner otro de esos casos de lo que alguien, para no recordar el nombre de Torcuato Luca de Tena, escribió: los renglones torcidos de Dios, que han llegado a decir, es que hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados. Hay unos que desde que nacen ya empiezan a ver todas las cosas difíciles, ¿no? Son duras. Nacen con defectos congénitos y cosas así. Y una de las cosas que sí Dios nos ha enseñado es lo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Alguien que nace limitado, impedido, y lo que sea, Dios no le va a pedir lo mismo que a los demás. Él es justo y hace justicia. Y eso lo hemos aprendido. Y entonces, aún puedo decirles, hablando del trabajo, el papel que tengo aquí hoy delante de ustedes, Dios me ha dado para dar. Y si yo no fuera fiel, si yo no trabajara de acuerdo a esto que Dios me ha dado, la bendición que me ha dado de conocerle, de crecer en ese conocimiento, Dios al demandarme me demandaría lo que no he dado. Sería como este caso de la mina envuelta en el pañuelo y escondida bajo tierra. Esconder lo que el Señor nos ha dado. No, por eso, ahora sí que como lo aprendí del Señor y lo recibí nuevamente por el testimonio del apóstol Pablo, no he roído de darles a conocer todo el consejo de Dios, todo lo que necesitamos saber.
y sobre todo, aún de preparar a aquellos que han de servir a Dios. Y entonces, darles todo lo que del Señor he recibido, porque para eso lo recibí. Sé que otros no han tenido de esa oportunidad. Dios no les va a demandar lo que no les ha dado. Así de sencillo. Por eso no es injusto. Y lo digo porque cuando se empiezan a pelear todas las cosas, muchos dicen, es que todos debemos tener todo, ¿no? O ser iguales. No. Dios estableció que no fuera así, empezando por hacer hombre y mujer, y hacer a la mujer un vaso más frágil que el hombre. Por eso, a nosotros los hombres Dios nos va a demandar más con respecto al trato que tenemos con las mujeres, porque Dios nos ha llamado a considerarlas como a vasos más frágiles. Si no lo hacemos, tenemos problemas con Dios, ¿no? Ya no con el movimiento feminista, pero eso es aparte. Pero creo que es tan importante irlo entendiendo, y aun si somos ricos o pobres, si tuvimos la oportunidad de ser instruidos o no, de todo eso Dios nos toma cuentas, porque todo lo que nos ha dado es precisamente en razón de eso. Estábamos platicando el lunes con nuestro hermano Pablo. Él había regresado el mismo lunes a las 3 de la mañana de un viaje que hicieron a una parte de la Sierra de Puebla y de Veracruz. Y él venía impresionado. Digo, y es de llamar la atención, él es de ranchito, él creció con el pie descalzo y en medio de situaciones un tanto difíciles. Pero es muy interesante ver que aún Dios le permitió esa experiencia de ir allá a la sierra y de poder tratar con hermanos que para poder llegar a la reunión, algunos de ellos caminan, el que menos, 1:30, pero hasta 5 horas, bueno, 7 horas, para llegar a donde se reúnen. Y que al saber que iban a estar ahí, llegaron los hermanos. Pero que lo que más le impresionó fue el testimonio de una hermana, que es la que más ofrenda en el lugar, y no porque tenga, sino porque se va por ahí y anda juntando de los nogales que hay, o de los piñones y cosas así, y lo trae y lo vende, y de lo que vende da su ofrenda. Y ya lo bueno es que es una muchacha joven de 80 años que tiene toda la fuerza para hacerlo. Pero precisamente porque esto le llamó mucho la atención, dice, y es de los que más fue. Pero que esta hermana, cuando supo que iban a estar ahí, a Carlos, el hijo del hermano Pablo, que ahora es el pastor allí en Iztapalapa, le llevó una penca de plátanos. Y como yo le dije, pues ya no solamente por la cantidad de plátanos, sino porque tuvo que cargar la penca de plátanos ahí, que la hermana se dio a la tarea de juntar lo necesario para vender y poder comprar la penca, llevar. Y entonces dice, no, que eso fueron experiencias muy provocadoras. Y hablando de eso, porque decía, de veras, me sentí avergonzado de cómo a veces nosotros aquí, teniendo toda la oportunidad, teniendo todos los recursos, teniendo de veras toda la forma. Se le olvidó el pequeño detalle, no, es que se le cerró la puerta. Y entonces, ¿cómo es que no damos todo lo que podemos dar, ¿no? No respondemos en toda la medida en que se puede responder. Y por eso creo que es tan importante el que nosotros apreciemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios de todo esto nos va a tomar cuentas. Dios nos va a demandar sobre todas las oportunidades que nos está dando.
de amar, de servir, de ser agradecidos, de ser una gente que manifieste en todas las cosas el poder, el amor, la gracia del Señor. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Hermanos, ¿quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario que quieran agregar a lo que hemos hablado hoy?